nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Artículo tercero, Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Párrafo tercero, los misterios de la vida de Cristo. Estamos ahora en el segundo apartado de este párrafo, donde el Catecismo está dedicando 13 números a desarrollar estos preciosos temas que tienen que ver con los misterios de la infancia y de la vida oculta de Jesús. Hoy vamos a desarrollar el tema que tiene como título El misterio de la Navidad. Número 525 del Catecismo dice: Jesús nació en la humildad de un establo, de una familia pobre. Unos sencillos pastores son los primeros testigos del acontecimiento. En esta pobreza se manifiesta la gloria del cielo. La Iglesia no se cansa de cantar la gloria de esta noche. Y luego va a citar el Catecismo un himno litúrgico que leeremos un poco más adelante, ¿no? Tenemos unos datos históricos, ¿no? Y sabemos que Jesús nació en una condición social de pobreza. Bien, es verdad que en los tiempos de Jesús la sociedad estaba configurada de tal manera que las clases pobres eran la mayoría. No es como nosotros en Occidente, ¿no? La configuración de la sociedad en Occidente, aunque hay mucha pobreza, la configuración en Occidente es mayoritariamente la clase media, ¿no? En tiempos de Jesús no. Esa configuración era, el número grande era la clase pobre. Y esto lo sabemos por muchos indicios. Por ejemplo, cuando se hace la presentación de Jesús en el templo, ¿no? Para hacer el signo litúrgico del rescate del primogénito, como se le llama, se presentan José y María y entregan en el templo 2 pichones para rescatar a su hijo primogénito, ¿no? Era esa la costumbre. Y sabemos que los 2 pichones eran la ofrenda más pobre que se podía dar en el templo. Eso nos quiere decir que José, María y Jesús eran una familia pobre. Las familias más pudientes entregaban otro tipo de ofrendas, ofrendas más ricas, como toros, como novillos, ¿no? Animales más grandes. Y esto nos hace como una conexión con eso que le dice Jesús a sus discípulos, ¿no? El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Les advierte de que Él no tiene casa, de que las estrellas son su suelo. Su techo es el firmamento. Jesús vivía de la hospitalidad de los demás, de donde lo acogieran. Recuerden ustedes que tenía 3 amigos en Betania: María, Marta y Lázaro. Y cuando no estaba allí, cuando no se quedaba en su casa, pues muchas veces tenía que dormir al raso, ¿no? Afuera. Cuando las personas que han tenido la oportunidad de estar en la Tierra Santa y han ido a visitar a Betania, recuerden ustedes que hay una preciosa iglesia, no muy grande, que se le conoce como la iglesia de la amistad, ¿no? Era la casa donde vivían Marta, María y Lázaro, ¿no? Es un recuerdo muy precioso de ese paso por Betania. Jesús se quedaba ahí, pero cuando no, al raso.
Jesús no disponía de una herencia familiar y se evitó el problema en el que viven muchos hoy día, esperando que sus padres se mueran para quedarse con lo poco o mucho que les van a dejar, una vida miserable que viven alrededor de estas aspiraciones. Jesús no tenía eso. Tampoco podía disponer de una casa en Nazaret, quizás donde vivía lo que conocemos hoy día como la casa de la Sagrada Familia, quizás ni siquiera era de ellos. Pudo haber sido que sí, pero Jesús no escogió y su elección fue no tener nada. Hay un libro que escribió un autor protestante de nombre Joaquín Jeremías, un gran pensador protestante, que escribe este libro muy emblemático titulado La Jerusalén de los tiempos de Jesús. Y Joaquín Jeremías en ese libro explica cómo eran las clases sociales de esa época. Explica diciendo que ser carpintero, aunque en la Sagrada Escritura no dice que José era carpintero, sino que dice que José era artesano. Entonces, ser un artesano o un carpintero en Nazaret, pues era ser pobre. Hubiera sido muy diferente si José hubiese sido un artesano en Jerusalén, ¿no? Hubiera sido de clase media, ¿no? O incluso de clase alta. Tampoco Jesús era de familia paupérrima, ¿no? No era miserable, porque quiéralo o no, esa profesión de artesano de José le daba cierto estatus en Nazaret, ¿cierto? Por lo menos era algo, era algo. Tiene también la importancia, queridos amigos, el hecho de que él naciera en un contexto social humilde. Sin duda alguna, tiene una razón de ser. Y es que así es una condición más adecuada para la revelación de Dios. Dios revela mejor su misterio en la pobreza que en la riqueza humana. Cuando después de las bienaventuranzas dicen, bienaventurados los pobres de espíritu, dice otra versión de las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres solamente. Y es curioso porque las dos versiones de las bienaventuranzas, una añade pobres de espíritu y la otra pobres, la cual quiere decir que hay una relación entre pobres de espíritu y pobres. Una relación bastante grande. No se identifica ser pobre o ser pobre de espíritu. No es fácil ser pobre de espíritu siendo rico. No es fácil. Más bien, es una dificultad para ser pobre de espíritu el ser rico materialmente. Ser pobre de espíritu es aquel cuyo tesoro es Dios. Ser pobre de espíritu es aquel que sabe que solo hay algo en lo que merece poner todo el corazón, y eso es Dios. De cualquier forma, no basta solamente la pobreza material, porque uno puede ser pobre materialmente y puede tener el corazón cerrado a Dios. Tan apegado está el rico a su pobreza, como el rico a su riqueza, como el pobre a su pobreza. Lo que hay que hacer es desprender el corazón y ponerlo en Dios. Eso es pobre de espíritu. Pero para tener tu tesoro en Dios, sin duda alguna, ayuda bastante ser pobre. Esta es pues la primera afirmación de este número 525 que nos presenta el Catecismo. Jesús nació en una condición humilde.
El nacimiento de Jesús en Belén se da por unas circunstancias concretas, ¿no? Es a propósito del censo que pide el emperador romano César Augusto. Cuando uno acude al lugar de su nacimiento para identificarse, este censo es tomado como un signo de poder, ¿no? Pero también era un signo de sometimiento y de humillación para el pueblo de Israel, ¿no? En ese momento el censo se tomó mientras Quirinios era gobernador de Siria. Era el poder romano diciendo: aquí el que manda soy yo. Hay que dejar muy claro esto, ¿no? Para que nadie se escapara tampoco de pagar los impuestos, los tributos a Roma. Así que ponte en fila, porque el censo no era para recordar tus derechos, sino para recordarte tus deberes. Paga los impuestos, ¿no? En estas circunstancias, José, de la estirpe de David, tuvo que subir a Belén a censarse con su familia. Y allí le tocó ver a su mujer que daba a luz en cualquier lugar, porque tampoco José, aunque era de Belén, tiene una casa en Belén. Jesús tampoco tenía una casa. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa, queridos amigos, no es si tenían una casa aquí o allá, sino que el dato es el nacimiento en una condición humilde. Lucas 2, 6, 7. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el alojamiento. Es muy curioso que Jesús se manifiesta en primer lugar a la gente pobre. Por eso vemos que se anuncia su nacimiento a los pastores que dormían al raso también y guardaban su rebaño. Así tal cual como Jesús, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, tampoco estos pastores. Muy interesante, es un signo muy elocuente, muy elocuente. Y este número 525 del Catecismo termina con un cántico litúrgico precioso del siglo V en Siria. Ese cántico se llama el Kontakion. Es de un autor de nombre San Romano el Melódico. Y habla este himno sobre el nacimiento de Jesús. Dice: hoy la Virgen da a luz al trascendente, y la tierra ofrece una cueva al inaccesible. Los ángeles y los pastores le alaban. Los magos caminan con la estrella, porque ha nacido por nosotros, niño pequeñito, el Dios eterno. Cántico del siglo V, preciosísimo, ¿no? Aquí, en este Kontakion, ¿no? ¿Qué es lo que más se subraya, ¿no? Lo que más se subraya es el contraste que existe. El contraste tan grande de que el Eterno nazca en una cueva, que Dios esté cerca de nosotros, que sea un niño pequeño, un Dios eterno, el Dios infinito, ante el cual cualquier riqueza humana es nada, le ha parecido adecuado revelarse bajo el signo de la pobreza. Es este abajamiento del Dios eterno lo que llama la atención en este himno. El abajamiento del Dios eterno es lo que supone, queridos amigos, el gran misterio de la Navidad.
Número 526 del Catecismo sigue profundizando y dice: hacerse niño con relación a Dios es la condición para entrar en el reino. Para eso es necesario abajarse, hacerse pequeño. Más todavía, es necesario nacer de lo alto, nacer de Dios para hacerse hijos de Dios. El misterio de Navidad se realiza en nosotros cuando Cristo toma forma en nosotros. Navidad es el misterio de este admirable intercambio. Los que han sido peregrinos en la Tierra Santa y han estado ahí en Belén, en Palestina, han vivido ese momento tan bonito de entrar en la Basílica de la Natividad, en la Gruta de la Natividad. Y recordarán, ya lo he mencionado alguna vez, que antes de entrar en la basílica hay que pasar por una puerta muy pequeñita. La puerta para esta basílica enorme es una puerta que mide solamente 1,20 m de alto. Se llama la Puerta de la Humildad. Esta puerta se hizo así por razones históricas, ¿no? Para impedir que los soldados otomanos o genízaros en la Edad Media entraran a caballo a la basílica a matar a los cristianos que estaban allí orando, ¿no? Entonces se ponían las puertas así de pequeñas para que no pudiera entrar el animal. Es algo que todavía hoy día vivimos en algunas iglesias cristianas católicas en el mundo. A lo mejor no se tiene que poner una puerta de 1,20 m, pero se tiene que poner seguridad, o se tienen que poner puertas grandes de seguridad, tremendas, blindadas, o poner controles para poder entrar a una iglesia, no sea que entre alguien con una bomba y nos mate a todos ahí dentro, ¿no? Como ha pasado, como está pasando en estos momentos en lugares como los cristianos perseguidos en Siria, ¿no? Para evitar todos estos atentados hay que poner trancas. Bueno, pues ahí en Belén, en tiempo de los otomanos, esta puertecita de la humildad era para eso, para proteger a los que estaban orando. Los ataques, las agresiones han existido siempre en contra de nosotros. Por eso las puertas pequeñas. Había que defenderse. Esto ha pasado, queridos amigos, a ser un símbolo para nosotros. El símbolo de que es necesario hacerse pequeño. Que antes de entrar a la cueva de Belén, todo el mundo tiene que agacharse. Tiene que abajarse. Para que uno pueda entrar y comprender el misterio del nacimiento de Jesús, hay que hacerse pequeño. Para poder entrar a la gruta de Belén, o eres un niño de menos de 1,20 m, o te tienes que agachar. O tienes el corazón infantil, o eres un penitente para poder entrar. Se podría colgar ahí en la entrada de la Basílica de la Natividad en Belén un letrero que dijera, ¿no? Prohibido entrar a todo aquel que tenga el alma vieja. Aquí hay que hacerse como niños. Y ahí es donde podemos entender eso que nos dice Jesús en el Evangelio: si no os hacéis como niños, no podéis entrar en el reino de los cielos. Algunos de ustedes recordarán este poeta famosísimo, Miguel de Unamuno, allá entre los años de 1864 y 1936. Era un hombre que se debatió entre su fe y sus dudas, ¿no? Y en un momento de luz espiritual, donde luchaba entre la humildad de la fe y la soberbia de la ciencia, él escribió esta poesía: agranda la puerta, Padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños. Yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad.
Vuélveme a la edad aquella que vivir era soñar. La poesía preciosa de Miguel de Unamuno, que refleja muy bien este espíritu de la infancia espiritual, ¿no? Entrar por la puerta chica. Agrándame la puerta o hazme pequeño, dice el poema. Pero yo quiero entrar. Es curioso ver cómo todas estas imágenes del Evangelio confluyen una con otra, ¿no? ¿Quién puede pensar que aquel pequeño ser humano que está en esa cueva es el Hijo del Altísimo? Un niño os ha nacido en un pesebre envuelto en pañales. Esa es la señal. Imagínense ustedes, queridos amigos, que esa es la señal más frágil que podríamos encontrar. Un pesebre y unos pañales. Dios dio a conocer el nacimiento de su Hijo, preparado desde antiguo, esperado por todos. Y la señal, un niño envuelto en pañales. ¡Qué señal tan frágil! Y esta será la señal. No hay otra. No hay señales como estas que ponen en las grandes ciudades, donde ponen estas luces grandes mirando al cielo y uno mira en la noche dónde está la luz y dice, ahí es donde está el evento. Nada de eso. La señal del nacimiento del Dios Altísimo, del Hijo del Altísimo, era una señal supremamente frágil. Encontraréis a un niño acostado en un pesebre envuelto en pañales. ¡Qué señal tan pobre! Una tremenda señal. Y es una invitación a que todos los que anunciamos esta señal pobre, seamos también pobres. Que si Dios eligiera señales muy luminosas, demasiado perfectas para anunciar una señal pobre que es Cristo, entonces nos encontraríamos con que los seres humanos nos quedaríamos mirando la señal solamente, el anuncio. Y no iríamos al niño. Como dice el proverbio chino que hemos por ahí mencionado varias veces en nuestras catequesis, cuando el dedo señala al cielo, el necio se queda mirando al dedo y no al cielo. Si Jesús hubiera venido con luces, pompas, juegos pirotécnicos, encima de la cueva de Belén, para que todo el mundo supiera que ahí es, nos hubiéramos quedado viendo los juegos pirotécnicos y no hubiéramos visto la cueva adentro. Esto es una gran señal para nuestra vida. Ser pobres, porque Dios se revela al pobre. Dios se revela a sí mismo como pobre. Muy interesante, que no significa ser miserable, no significa vivir en la miseria, sino que significa agradecer el don de Dios que se da a nosotros, disfrutando todo lo que Dios me ha dado por su bondad, pero desprendido de todo porque es que mi corazón está puesto en el Señor. Hay también un detalle, queridos amigos, que es muy importante, ¿no? Y es la fecha que se ha elegido como el día del nacimiento de Jesús, ¿no? Esto que vamos a decir en esta catequesis es algo que no es materia de fe, ni me la pone ni me la quita, ¿ok? Al principio los cristianos no sabían cuál era la fecha del nacimiento de Cristo. No había registros de nacimientos. ¿Te imaginas nosotros si un arqueólogo encontrara en estos momentos una hoja, un papiro que diga
este es el acta de nacimiento de Jesús de Nazaret, revolucionaría la historia de la humanidad, ¿no? Pero no la hay, porque en ese tiempo no habían este tipo de registros. Entonces, en el año 345, el Papa Julio I fijó la fecha de la Navidad el 24 de diciembre en la noche, en vez del 6 de enero que hasta entonces se celebraba. Desde los primeros momentos el nacimiento de Jesús se celebraba el 6 de enero, pero después del año 345 se empezó a celebrar en la noche del 24 de diciembre. De hecho, los ortodoxos celebran el nacimiento de Jesús el 6 de enero, todavía hasta hoy, ¿no? Pero estamos hablando de una celebración litúrgica, queridos amigos. Esa fecha del 24 de diciembre en la noche que escogió el Papa Julio I, porque en el Imperio Romano estaba recién convertido al cristianismo, y en esta fecha se celebraba en el Imperio Romano una fiesta muy importante, el día del nacimiento del Sol Invencible. Así se llamaba la fiesta, el nacimiento del Sol Invencible. Es algo así, una fiestonona, como cuando nuestros ancestros mexicas celebraban el día del nacimiento de Huitzilopochtli. Bueno, el día del nacimiento del Sol Invencible. Se le da un nuevo sentido a esa fiesta pagana que tenían los romanos. Se le da un sentido cristiano, el nacimiento de Jesucristo. Ese mismo Papa, Julio I, puso como fiesta el 24 de junio también para celebrar el nacimiento de Juan el Bautista, del cual hablamos ayer. El motivo es que el 24 de diciembre, queridos amigos, es la noche más larga del año. A partir de esa noche comienza el sol a ganarle terreno a la noche. El nacimiento de Jesús es el momento en el que se detienen las tinieblas y la luz empieza a prevalecer sobre la noche. Ese es el sentido de esa noche del 24 de diciembre. Y el día 24 de junio, que elige el Papa para celebrar la fiesta del nacimiento de Juan el Bautista, es al revés. Es la noche más larga del año y a partir de ahí comienza a decrecer el día con respecto a la noche. Por eso Juan el Bautista dice: conviene que yo decrezca para que Él crezca. El catecismo nos está evocando la necesidad de nacer de nuevo, de nacer de lo alto. En el diálogo que tiene Jesús con Nicodemo, le dice Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Es que acaso puede volver al seno de su madre? Y Jesús se está refiriendo a nacer del Espíritu. Nacer de nuevo es la vida nueva que Dios le ofrece en la conversión, vivir como hijos de Dios. Y este número del catecismo nos propone una antífona de las vísperas, preciosa. Dice: oh admirable intercambio, el creador del género humano, tomando cuerpo y alma, nace de la Virgen, y hecho hombre sin concurso de varón, nos da parte en su divinidad. Precioso está este himno de la liturgia de las horas que se lee en la solemnidad de la fiesta de la Santísima Virgen María, Madre de Dios, que se celebra el 1 de enero. Este es el misterio de la Navidad. Al contemplar al niño en el pesebre, contemplamos un misterio que cambia nuestra vida. Este es el mensaje sobrenatural. Pero es cierto también
que la tradición católica ha envuelto la contemplación de este Belén en toda una serie de gestos y de signos que son muy importantes para todos nosotros. Estos signos que nos presenta el pesebre, esa cuevita de Belén, es la manera como Dios habla a nosotros a través de ellos. Nos habla directamente. En los evangelios, por ejemplo, no se dice ninguna frase que María y José se hayan dicho entre ellos durante el momento del nacimiento. No dice nada de eso. Como si ellos estuvieran conectados desde el corazón. Ese amor que habla, ese amor que es elocuente, ese amor que se traduce en obras más que en palabras. El resto de los personajes de Belén son un poquito más elocuentes en palabras, ¿no? La figura de los pastores, la figura de la posada, la figura de los magos de Oriente, son figuras un poquito más elocuentes, ¿no? Los pastores de Belén, la prontitud que tienen al salir a buscar lo que el ángel les había dicho. Lo reconocen inmediatamente, ¿no? Y se van con sus corazones llenos, con sus corazones felices. O los magos de Oriente guiados por la estrella, que por cierto, esa estrella la habría visto todo el mundo, no solamente ellos tres. Todo el mundo ve el signo. Las estrellas las vemos todos, pero solo ellos son capaces de leerlo. No es lo mismo mirar que ver. Y no es lo mismo ver que leer interiormente. Y ellos fueron capaces de leerlo. Y así como los magos de Oriente, nosotros nos podemos preguntar, ¿cómo puedo yo leer los signos de Dios en mi vida? ¿Cómo puedo yo saber cuáles son los signos que me lleven a Él? De la misma manera que en las 3 ofrendas que hacen a Jesús, que son una confesión de que Jesucristo es Rey por el oro, es Dios por el incienso y es humano, hombre, por la mirra, esos signos tan elocuentes de los magos de Oriente entregados ahí en la cueva de Belén, me enseñan a ver los signos en mi vida. A que todo lo que pasa en mi vida es porque Dios lo ha puesto así y que me invita a asumirlo. Como lo hemos dicho en las catequesis en estos días, porque lo que no se asume no se redime. Y yo tengo que aprender a asumir todas las cosas en mi vida para irlas redimiendo. A Jesús, ahí en la cueva de Belén, en medio de su humildad, no le huyó al que le dijeran rey. Y aquí está el oro para el rey. Esa imagen de realeza. Jesús, aunque haya nacido humilde, aunque haya nacido pobre, no rehusó a que ese mago le dijera rey. Y no solamente lo dijera, sino que lo expresara con el único símbolo que se usaba para decir rey, oro. Y tampoco rehusó a que le dijeran que era Dios, expresado en ese símbolo del incienso. El incienso solo se quema para que suba el humo a Dios. En ese recordatorio que se hacía en la antigüedad de quemar la sangre de los animales en el templo de Jerusalén para que el humo subiera a Dios. Él no rehusó tampoco a eso. Y tampoco rehusó a la mirra, a que ese Dios, rey, era también hombre. Jesús no tuvo miedo a eso. Jesús no rehusó a eso.
Y tampoco era una contradicción de haber sido humilde con estos tres preciosos símbolos y signos que nos presentan los magos de Oriente en la cueva de Belén. Por lo tanto, queridos amigos, en conclusión, ¿no? Uno de los signos más elocuentes de la Navidad va a ser la luz, las velas, poniendo a Cristo como luz del mundo, ¿no? Muy interesante que en la antigüedad los pueblos solían poner velas en sus ventanas, ¿no? Para conducir a Cristo hasta sus hogares. Que brille tu luz. Pidámosle en este misterio de la Navidad a Jesús que permita que nuestro corazón sea así de luminoso, que nuestra mente sea así de luminosa, que nuestras acciones y nuestras obras sean así de luminosas, para que nosotros podamos ser como Él, resplandecientes, para que nosotros podamos ser como Él, unos buenos catequistas, unos buenos evangelizadores, unos buenos cristianos, para que todo el que nos vea a nosotros, vea en nosotros a ese niño de Belén, por nuestra humildad, por nuestras acciones, por nuestro comportamiento, por nuestra forma de ser con los otros. Que todos vean a ese niño de Belén y que me permita en mi vida agacharme cada día para entrar por esa puerta, porque hemos venido a adorar al Rey.